Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola, profe, buenas ¿Cómo le tardes. va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cuándo es el día del examen? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿Cómo se están preparando? Pensé que hoy no iba a venir nadie. Digo, hoy están estudiando todos en casa. Pero bueno, por suerte están acá. ¿Cómo les está yendo? Más o menos. Bien, faltan algunos temas todavía. Faltan algunos temas. Bueno, ¿qué les parece? Hoy vamos a hablar de la unidad 13, así no perdemos nada de tiempo. Vamos a hablar de la unidad 13, de los puntos 5 a 13, para terminar el tema de adopción. Pero yo quería, si ustedes están de acuerdo, ustedes en la clase anterior vieron toda la parte primera, digamos, de la adopción, hasta el punto 3, hasta el punto 4. Yo quisiera repasar con ustedes y dejarles un power solo para repasar y tomar el tema. Quisiera, para que ustedes lo pudieran entender como un proceso, ¿no? Porque si bien la clase fue ayer, ustedes me ven ahí a mí, pues yo estoy tan tirada en este asiento que en cualquier momento voy a llegar al suelo. Bueno, quiero que repasemos un poquito el tema de la declaración en estado de adoptabilidad, ¿sí? Cuando nosotros repasemos esto, yo les voy a mandar hoy, les voy a mandar el Power, para que ustedes lo puedan repasar hoy ya para el examen. Y después vamos a ir desarrollando el resto de la unidad, del tema de hoy. La guarda con fines de adopción, que está ahí nomás pegadita a la declaración de adoptabilidad. Vamos a ver el tema de el tema de los tipos del juicio de adopción, de la competencia. Eso es muy importante para el examen, ¿no? Recuérdenlo. Es importante el tema de la declaración de adoptabilidad y es muy importante el tema del juicio de adopción. Anoten este tema. Juicio de adopción, las reglas del juicio de adopción. Unidad 13.8. Los tipos de adopción: simple, adopción plena, adopción de integración. En el examen les vamos a preguntar cuáles son las características, cuáles son los efectos, cuáles son las facultades judiciales. Después les vamos a preguntar sobre los efectos de la adopción plena. ¿Es irrevocable? ¿No es irrevocable? ¿Hay pautas para el otorgamiento de la adopción plena? Sí. ¿Cuáles son esas pautas? ¿Qué pasa con el nombre de las personas? ¿Se puede revocar la adopción plena? No. ¿Se puede revocar la adopción simple? Sí. ¿En qué condiciones? Una adopción de integración, ¿de qué se trata? ¿Qué caracteres tiene? ¿Es revocable? ¿No es revocable? ¿Qué pasa con la nulidad? Bueno, todas estas cuestiones que las vamos a ver, son muchos los puntos que tenemos hoy y me gustaría que por lo menos pudiéramos tener un pantallazo de todo, porque es obvio que con temas tan extensos nosotros no vamos a poder desarrollar así in extenso todo. Bueno, en la clase anterior ustedes vieron el concepto de adopción. Yo creo que si hay una institución maravillosa en el derecho de familia, es la adopción. La adopción es la institución que habla de un amor efectivo, ¿eh? Del amor, de la maravillosa experiencia de dar afecto y de recibir afecto al momento de decidir la formación de una familia, porque la adopción es justamente, es como una tela que se va de trama muy, pero muy compacta. Y esa trama se va haciendo con una vida compartida, con experiencias, con afectos que se dan, que se reciben, con todo lo que significa compartir la vida con una persona que no ha nacido como miembro biológico de la familia, pero que sí ha sido elegido para formar parte de la familia y para integrarse. Porque en realidad la familia puede ser
y en general lo es, una familia de sangre, una familia desde lo biológico, pero también la familia es esto otro, ¿no? Elegirnos para compartir la vida, y eso es lo maravilloso. No hay ninguna diferencia entre el amor de los padres hacia sus hijos nacidos biológicamente, el amor de los padres hacia sus hijos adoptivos, es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver cuáles son los caracteres de la declaración de adoptabilidad. Y sobre todo, me interesa que nosotros podamos entender esto. ¿Cuándo el juez puede dictar una declaración en situación de adoptabilidad? Así se llama, declaración en situación de adoptabilidad. Estamos aquí hablando de ese supuesto en el que un niño o adolescente no tenga una filiación acreditada. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de, hay una niñita que nació hace 2 meses, que su mamá no, aparentemente no podía criarla, y entonces la dejó en la puerta de un colegio religioso, con una carta, con una muda de ropa, bien prolijita, estaba todo, pero la dejó en un lugar donde no iba a pasar frío, con una carta donde decía que no tenía ninguna posibilidad de cuidarla, y que estaba enferma y que no podía cuidar de su hija, pero sabía que alguien lo iba a hacer. ¿Tiene filiación acreditada? No. ¿Tiene filiación desde el punto de vista biológico? Sí, pero no ha sido emplazada en el estado de hija de esa mamá o del progenitor. Entonces, ¿cuándo puede dictar el juez una declaración en situación de adoptabilidad? Y decir, este niño, esta niña, este adolescente, está en condiciones de ser adoptado por personas que pueden hacerse cargo de su vida, que pueden ser sus padres, para hacer efectivo este maravilloso derecho que tenemos a vivir en familia. Primero entonces, cuando no hay ninguna posibilidad de que tenga familiares o referentes afectivos que puedan ejercer la guarda, que puedan ejercer la tutela. Y cuando hablamos de la declaración en situación de adoptabilidad, estamos hablando de un proceso judicial, que siempre va a ser previo al proceso de adopción propiamente dicho. Ahora vamos a ver cuándo procede. Pero como características principales, porque acá estamos haciendo un perfil, decimos que termina este proceso con una sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Que se declara en situación de adoptabilidad a este niño, a esta niña, a este adolescente. Y en forma inmediata al dictado de sentencia, el juez va a otorgar la guarda con fines de adopción a los pretensos adoptados. O sea que cuando dicta la sentencia, el juez ya manda a pedir los legajos para ver los postulantes, se decide por una pareja o por una persona, y entonces, después que termina la declaración en estado de adoptabilidad o en situación de adoptabilidad, el juez va a otorgar la guarda con fines de adopción. Por eso ustedes tienen las dos cosas, los dos temas, las dos instituciones juntas en el programa. ¿A quién se lo va a otorgar? A estos adoptantes que son pretensos adoptantes, que por ahora son guardadores con fines de adopción. ¿Quiénes intervienen aquí? Aquí interviene el órgano administrativo, es decir, el Centro de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, el asesor de menores, lo puede iniciar el órgano administrativo, dice la ley, o el asesor de menores, o incapaces. En general, lo inician los asesores de menores. Vamos a ver cuándo procede la declaración en situación de adoptabilidad. Miren los casos. Primero, como dije recién, cuando el niño o el adolescente no tiene filiación establecida.
¿Qué significa esto de tener filiación establecida? Sus progenitores no lo emplazaron. Recuerden que en materia de familia nosotros usamos este lenguaje técnico jurídico. El verbo es emplazar, es ubicar a una persona en el estado de hijo de otra u otro, y es también esto que correlativamente queda emplazado el progenitor o progenitora que hubiera reconocido o inscrito al hijo, ¿sí? Por ejemplo, un niño nace en el hospital materno-infantil y en ese mismo lugar puede hacer la inscripción de nacimiento del hijo. Se puede hacer a nombre de ambos padres, o bien podría venir luego el progenitor y reconocerlo, porque el reconocimiento es una forma de determinación de la filiación extramatrimonial. Entonces, ¿el juez puede dictar la sentencia que declara la situación de adoptabilidad? Sí. ¿En qué casos? Primero, cuando no tiene filiación establecida el niño, niña, adolescente. Segundo, cuando los padres han fallecido y se agotó la búsqueda de familiares, por ejemplo, de abuelos o de tíos o de hermanos. El CPDEN, el Centro de Protección de Derechos del Niño, llamado también en la ley Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, es el que hizo la búsqueda y averiguó por todos lados y resulta que no encontró ningún familiar de origen. Y pasaron 30 días. Bueno, a lo mejor se pueden prorrogar esos 30 días para seguir la búsqueda, pero en realidad se agotó y no tenemos a ningún familiar, entonces procede la declaración en situación de adoptabilidad, porque este niño o adolescente tiene derecho a vivir en familia. Entonces, hay que buscar una familia para ellos con la que puedan vivir, con la que ellos, a ver, familias que puedan acompañarlo en su desarrollo en cada etapa evolutiva en la vida. Tercero, puede haber ocurrido que los progenitores del niño o adolescente hayan tomado la decisión de que su hijo sea adoptado, que su hijo sea entregado para la adopción. El año pasado tuvimos un caso de una señora que había tenido otros hijos, pero ahora nació un niño pequeñito en el mes de enero. Ella estaba internada en el hospital materno-infantil y dijo que no quería, que quería que fuera adoptado. Entonces se trató de ubicar, a ver si tenía familiares, no se encontró a nadie, y ella dijo, tengo una hermana que vive en Tucumán. Entonces hablaron por teléfono con la hermana, y la hermana dijo, yo estoy dispuesta a ser la guardadora de este niño. Así que la señora se vino a Mar del Plata, se hicieron los trámites, y ella después eh, que terminó todo el trámite en el hospital. Entonces la mamá del niño lo inscribió y hizo una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental a favor de su hermano. Cuando esto concluyó, entonces se pidió la homologación judicial y la señora dijo, yo tengo mi familia en Tucumán, me voy a Tucumán y llevó al niño. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esta hermana? Entonces correspondería que el asesor de menores hubiera iniciado este proceso de declaración de adoptabilidad para que el niño hubiera sido adoptado por una familia. Antes del proceso de adopción hay que terminar este proceso, donde el juez declara que el niño adolescente está en una situación de adoptabilidad. Acá entonces tenemos el caso de que los padres tomaron la decisión. La ley dice la decisión libre e informada y dice también que debe ser tomada luego de los 45 días de producido el nacimiento. ¿Por qué? Bueno, porque este es el periodo puerperal que hay que respetar en la mujer y dentro de ese lapso de tiempo no se pueden tomar decisiones. Ahora bien, si la mujer dice yo estoy segura y esto es lo que quiero, luego tendrá que ratificarlo.
Pero en principio no se puede, porque dice luego de los 45 días de producido el nacimiento. Hay que respetar ese plazo. Ese es el plazo del periodo puérpero. Otro supuesto de procedencia es cuando, por ejemplo, hubo un abrigo antes, y estas medidas excepcionales, porque el abrigo es una medida excepcional, del artículo 35 de la ley 13/298, este abrigo no dio resultado. Es decir, la familia de origen no pudo revertir esta situación de disfuncionalidad, no hubo forma, tampoco se encontraron abuelos, tíos, parientes que pudieran hacerse cargo del niño. Entonces, como nada de esto ha dado resultado, el plazo máximo del abrigo es de 180 días, entonces este niño, el abrigo, acuérdense ustedes, que termina con un informe del órgano administrativo que dice cuál es el consejo. ¿El consejo cuál es? El consejo es que el niño esté en guarda con algún familiar, o bien que el niño tenga una declaración en situación de adoptabilidad. ¿Vamos hasta aquí? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Bien. Aquí tenemos que el organismo administrativo, es decir, el Servicio Local de Protección de Derechos del Niño, debe hacer un dictamen que sea favorable a la adoptabilidad. ¿Dónde lo hacen? Bueno, en este informe que se llama PER, cuando venciera el plazo máximo legal, 180 días, o sea, 6 meses, y la situación de la familia del niño o adolescente no se hubiera revertido, es decir, que se mantienen las mismas causas y la misma situación que había cuando el niño fue retirado de la familia, porque eso le causaba vulneración de derechos. Al cabo de 6 meses no cambió nada. Entonces, ¿se lo puede devolver otra vez al seno de la familia? No, porque no cambió nada. Entonces, el mismo organismo administrativo que tomó la medida de abrigo tiene que hacer un dictamen que se llama de vuelta informe PER y decirle al juez que está conforme, que está de acuerdo o que sugiere que se promueva el proceso de declaración en situación de adoptabilidad. ¿Cuál es la condición para dictar una declaración judicial de adoptabilidad, o sea, una sentencia? Volvemos de vuelta, esto lo estamos repitiendo, que no haya ningún familiar, que no haya ningún referente afectivo del niño o adolescente que ofrezca hacerse cargo, es decir, asumir la guarda o la tutela. Y que esto, por supuesto, satisfaga el interés superior del niño. Esto es lo más importante. ¿Cuál es el plazo? El plazo máximo para resolver sobre la situación de adoptabilidad es de 90 días. ¿Quiénes van a intervenir en el proceso de adoptabilidad? La primera intervención la tendrá el Ministerio Público, el Ministerio Pupilar. ¿De quién estamos hablando? Artículo 103 del Código Civil y Comercial. El asesor de menores o incapaces. En segundo lugar, el gran protagonista es el niño o adolescente. Saben ustedes que por este principio de capacidad o autonomía progresiva, cuando tiene edad y tiene grado de madurez suficiente, puede comparecer con su propio abogado, con asistencia letrada. Podría tener aún su abogado del niño. Tercero, los padres o los representantes legales del niño o adolescente también van a intervenir. También va a intervenir el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, que aquí le llamamos CPDEM, Centro de Protección de Derechos del Niño, es lo mismo, y es el organismo administrativo que participó en el trámite extrajudicial.
¿Y qué va a hacer el juez en este proceso? Bueno, se van a fijar audiencias, el juez puede escuchar a los parientes, a los referentes afectivos, pero estos no van a ser partes. Las partes son el asesor de incapaces, el niño o adolescente, el organismo administrativo que participó en el trámite. Vamos a ver cuál es el procedimiento. ¿Cuál es el juez competente? Es el mismo juez que intervino y que entendió en el abrigo, es decir, el juez que ejerció y que declaró la legalidad de las medidas excepcionales. En segundo lugar, el juez debe entrevistar a los progenitores para escucharlos. Y por supuesto, de manera siempre obligatoria, debe oír al niño o adolescente. Esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. El niño o adolescente tiene derecho a ser oído. No solo a ser oído, a mí me gusta la palabra más bien que oír, me gusta escuchar. Tiene derecho a ser oído. ¿Y a qué más? A expresar su opinión. Cuando tiene edad y grado de madurez suficiente, también va a expresar su opinión. Y lo importante que dice la ley es que esta opinión será tenida en cuenta por el juez al momento de resolver. ¿Tiene la obligación el juez de hacer lo que el niño o adolescente quiera? No está obligado el juez por su opinión, pero siempre tiene que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el interés del niño está involucrado en esta situación. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que dice la sentencia. Porque dijimos que este es un proceso previo al proceso de adopción propiamente dicho, en el que el juez va a dictar una sentencia. Una sentencia culmina el proceso de declaración en situación de adoptabilidad. Bueno, ¿qué va a decir el juez acá? El juez va a ordenar que en el plazo de 10 días se le remitan los legajos seleccionados por el Registro Único de Adoptantes, que le llamamos RUA, Registro Único de Adoptantes, y el organismo administrativo que correspondiera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque hay que iniciar de inmediato el proceso de guarda con fines de adopción. Entonces, el juez dicta la sentencia y dice, dentro del plazo de 10 días, solicito lo que se me remita a los legajos seleccionados por el RUA, el Registro Único de Adoptantes y el organismo administrativo. ¿Por qué? Porque el juez en forma inmediata va a decidir el proceso de guarda con fines de adopción. Entonces, el niño adolescente ya está integrando el hogar de los adoptantes. Profesora, Después que termine, ¿sí? disculpe, ¿Sí? ¿la guarda siempre es previo en el proceso de adopción? O sea, Por siempre... supuesto, ¿sí? Ah, bien. Claro, siempre es previo, claro, siempre es previo. Bueno, vamos a ver el último, acá dice cuál es el efecto de la sentencia judicial de declaración en situación de adoptabilidad. Saben ustedes que de acuerdo a lo que dice el artículo 609, es equivalente a la sentencia de privación de la responsabilidad parental. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué decimos que es importante? Decimos que es importante porque la privación de la responsabilidad parental es una sanción, tal vez la sanción, no tal vez, sino es la sanción más grave para los progenitores. ¿Sí? Ellos quedan fuera de la vida de su hijo. Por supuesto que quedan obligados, pero en adelante ya no van a participar en el proceso de guarda con fines de adopción. Esto marca el límite de la intervención de los progenitores
en este proceso, que lo estamos planteando como un proceso extenso. Primero la declaración en situación de adoptabilidad, le sigue la guarda con fines de adopción, y a la guarda con fines de adopción le sigue el juicio de adopción propiamente dicho. Porque aquí culmina y termina la intervención de los padres, que ya no serán citados nuevamente. Anótenlo porque eso es muy, pero muy importante. Bueno. Vamos a mirar lo que dice el artículo 609. Vamos a leerlo. Y ahora vamos a empezar con el resto de lo que nos queda, ¿sí? El artículo 609, 610, esto aquí es 610, 609 y 610, las dos normas van juntas. 610 pongan acá. Y el artículo 611 dice, no lo incluí en el Power, pero se los quiero comentar porque otro de los temas que tenemos tiene que ver con las guardas de hecho. ¿Qué son las guardas de hecho? Las guardas de hecho son aquellas guardas en las que no interviene ninguna autoridad. Y hoy toda esta cuestión tiene que tener intervención del Poder Judicial, ¿sí? El órgano administrativo y el Poder Judicial para darle legalidad. Miren lo que dice el artículo 611 en materia de guardas de hecho. Están prohibidas expresamente. ¿Qué es lo que se prohíbe? Se prohíbe la entrega en guarda de niños y adolescentes mediante escritura pública, mediante acto administrativo, la entrega directa, otorgada por cualquiera de los progenitores o por otros familiares del niño. ¿Saben ustedes que hace muchos años, cuántos años ya, esto estaba permitido, la entrega de niños por escritura pública? Y la verdad es que esto dio lugar a muchísimos abusos que vulneraron los derechos del niño. Muchísimos. Hemos conocido casos de venta de niños, hemos conocido casos tremendos. Tampoco se puede hacer esto que se hizo durante muchos años, lamentablemente, que la madre tenía un bebé y se lo entregaba en guarda a una familia para que lo criara y después se quedaba para siempre con ellos, sin ninguna intervención judicial. Hoy eso está prohibido. Leo el artículo 611. Dice, queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes. ¿Por medio de qué? Ya sea por medio de la escritura pública con intervención de un notario, ya sea por medio de acto administrativo, sea una entrega directa en guarda, otorgada por la madre, por el progenitor, o por la abuela, por el abuelo, por quien sea. Está prohibida la entrega directa en guarda de niños y adolescentes. ¿Y qué pasa cuando esto se transgrede? ¿Qué pasa cuando los progenitores dicen, no importa, yo voy a entregar igual a mi hijo en guarda porque yo quiero elegir la familia y creo que tengo unos amigos buenos, que ellos no tienen hijos o que tienen hijos y me gusta como son, como padres, yo quiero que ellos críen a mi hijo? Dice la ley, artículo 611, la transgresión de la prohibición faculta al juez a separar al niño en forma transitoria o definitiva del pretenso guardador, salvo que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores del niño. Porque la ley lo único que permite es la guarda a parientes. Luego, excepcionalmente, algún referente afectivo, siempre con control judicial. Porque aun cuando se delega el ejercicio de la responsabilidad parental de los padres a algún familiar, siempre se exige la homologación judicial del acuerdo y el niño o adolescente debe ser oído. Y dice después el último párrafo del artículo 611. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines
de la adopción. Bien, la guarda con fines de adopción ya dijimos que va a ser discernida inmediatamente por el juez, que es el mismo juez que dictó la sentencia de declaración en situación de adoptabilidad. Bueno, vamos a cambiar el power entonces y nos vamos a ir al otro, que acá vamos a tener todo nuestro tema. Primero vamos a sacar esto. Déjenme que ya lo estoy encontrando. Ustedes saben que yo no soy una gran diestra de estas cosas, pero ya lo vamos a encontrar y lo tenemos perfecto. Díganme si ustedes lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, profe, se ve, gracias. ¿Se ve bien? Bueno. Vamos a hablar entonces del juicio de adopción. Aquí pusimos nada más que un concepto, que es lo que ustedes han visto ayer en clase. Se trata de una institución jurídica, derecho de familia. Su objeto principal es proteger el derecho que tienen todos los niños y adolescentes, las personas menores de edad, a vivir y a desarrollarse en el seno de una familia, por supuesto, que pueda acompañar en cada instancia de la vida, una familia que pueda proveer a todas las necesidades, una familia que pueda proveer a necesidades materiales, a necesidades de tipo emocionales, en fin, espirituales, siempre y cuando, esta es la condición, la familia de origen no lo pueda hacer. Porque no quiere, vimos recién que hay padres, progenitores que dicen, estamos o estoy dispuesta, dice la madre, por ejemplo, a que mi hijo sea adoptado por una familia. Entonces, cuando la familia de origen no quiere o no puede, entonces aquí tenemos la figura de la adopción. Vamos entonces a... Tenemos aquí un caso, un juicio del año 2017, dice, este es un fallo de Cámara Nacional Civil, Sala J, dice que en el caso, ante la inexistencia de la familia de origen, con la cual el menor, la persona menor de edad pudiera contar y desarrollarse, hubo numerosos intentos con resultado negativo del servicio zonal, del juzgado, para tratar de buscar estos progenitores que no estaban, o abuelas, abuelos, personas responsables de la crianza, y dice, se acreditó la imposibilidad de restablecer el vínculo, entonces, dicen los jueces, es evidente que es necesario adoptar en forma urgente medidas esenciales de protección de tipo permanente que faciliten una solución definitiva a la solución de la niña. Porque el interés superior del niño está involucrado y en, fundamentalmente, su derecho a vivir en familia, a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Traje este extracto del fallo que me parece interesante
porque es así una sentencia. Entonces, hay otro considerando el mismo fallo que dice, dada la imposibilidad de la madre, que se evidenció a lo largo de todo el proceso, la niña estuvo institucionalizada, en una institución de niños, porque no tenía una mamá que pudiera criarla y cuidarla. Pasó mucho tiempo desde que la niña ingresó a la institución. El juez tiene en cuenta el interés superior del niño, que consiste en ¿qué? En garantizarle el pleno goce de sus derechos. Entonces, ante esta situación de abandono, de desamparo material, moral, por parte de la familia de origen, que también es continua, que también es evidente y manifiesta, no cabe más que declarar, dice, la situación de adoptabilidad de esta niña. Bueno, vamos a ver un punto que pide el programa, y es el interés superior del niño en la adopción. ¿Qué es lo que tiene en cuenta el juez cuando dice el interés superior del niño es un parámetro de guía, es un principio que debe guiar al juez, en este caso, en todo el proceso, donde tiene que establecer, en principio, qué es lo mejor, qué es lo más adecuado, qué es lo más conveniente, qué es lo más satisfactorio para el niño en este momento dado? En eso consiste, ¿sí? A ver, vamos a ver. Involucra el derecho del niño a la vida familiar. A ver, si nosotros pensamos que el niño tiene que vivir toda la vida en una institución, o si el niño tiene que vivir en el seno de un hogar, de una familia que desea tener este hijo y que quiere integrarlo a su familia como un hijo, entonces el interés del niño dice que el derecho del niño a la vida familiar hace que el juez funde su sentencia en esto, porque tiene en cuenta que lo más conveniente es esto. Segundo, el derecho a preservar su identidad. Tercero, el derecho a ser protegido, el derecho a ser asistido, especialmente por el Estado, cuando esté privado de su familia de origen, de su madre, de su progenitor, ya sea en forma temporal o permanente. Y también incluye esto que es la regla del debido proceso en el juicio de adopción. Es decir, que el juez realmente se agote todas, digamos, que el derecho de defensa de cada uno de ellos esté bien, pero bien, puedan ejercerlo correctamente, ser escuchados, defendidos, para que cuando el juez tenga que fallar, tenga todos los elementos para decir, esto es lo mejor para el niño. El interés superior del niño, ¿qué es? Esto se lo vamos a preguntar en el examen. ¿No? ¿Qué lo vamos a preguntar? Porque queremos ser prácticos en los exámenes y saber qué es lo que ustedes han entendido de esto. Yo puse acá que el interés superior del niño es un concepto abierto y que los que tienen que llenar este concepto en cada caso concreto son los jueces. ¿Quiénes le tienen que dar contenido a este concepto abierto? Los jueces. Al analizar qué, primero las circunstancias del caso. No todos los niños tienen iguales circunstancias. Algunos niños son hijos únicos, otros niños tienen filiación acreditada, otros niños tienen hermanos a los que sus padres tampoco han podido criar, o tal vez tienen otros hermanos que sí están con sus progenitores. Otros niños son diferentes. Entonces, un concepto abierto. ¿Quién le va a dar el contenido? Los jueces. ¿Cómo es ese contenido? Y depende de las circunstancias particulares del caso, ¿sí? Estas que rodean esta situación de hecho, en la que un niño está involucrado. ¿Para qué? Para justificar la aplicación de este principio constitucional y entonces mostrar con su sentencia que esto es lo que más beneficia al niño y al adolescente en un momento dado de su vida. Vamos entonces a hablar de la adopción. Después de la declaración en situación de adoptabilidad,
sigue la guarda con fines de adopción. Y después de la guarda con fines de adopción, entonces vamos a iniciar el juicio de adopción. Dice el artículo 616, una vez cumplido el periodo de guarda, 6 meses, el juez interviniente de oficio a pedido de parte o de la autoridad administrativa inicia el proceso de adopción. Estamos en el artículo 616. Aquí establecemos esto que ustedes ya lo vieron en la clase anterior. La adopción, ¿qué es? Es una fuente de la filiación. Tenemos una filiación por naturaleza, tenemos una filiación por aplicación de las técnicas de fertilización o de procreación humana asistida, y tenemos también una fuente de la filiación que es adoptiva. Así que la adopción es una fuente de la filiación, ¿sí?, de acuerdo al artículo 558. Y ahí pusimos el artículo. La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial, extramatrimonial y por adopción. Vamos a ver entonces este tema, que es un tema de examen y no van a zafar de esto nunca jamás en la vida. Así que atenti con esto. ¿Cuáles son los principios generales que rigen la adopción? Primero, lo que vimos recién, el interés superior del niño. Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Segundo, el respeto al derecho a la identidad del niño, al nombre, a su nacionalidad. Artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Tercero, el derecho del niño, siempre hablando de la identidad, a conocer sus raíces, a conocer quiénes son sus padres, a conocer de dónde vino, a saber quién es. Esto que Fernández Cesareo llama su mismidad. Cuarto, el derecho a vivir en familia, que vimos al principio. Cuando ya se agotaron en el proceso de declaración en situación de adoptabilidad todas las posibilidades para que sea la familia de origen la que lo acompañe en su desarrollo en la vida. No se pudo. Entonces, también este principio rige la adopción. A falta de familia de origen, cuando la familia de origen no puede o no quiere y se agotaron las posibilidades, entonces este derecho del niño a vivir en familia se abre a la adopción. Otro principio importante que ustedes lo van a aplicar también acá, y no lo olviden, es la preservación de los vínculos fraternos. Este derecho a la fraternidad, el derecho que tienen los hermanos. Por eso es que el legislador ha pensado en la adopción de hermanos o en la adopción de grupos de hermanos. Desde hace un tiempo ha cobrado mucho interés y mucha importancia este derecho a la fraternidad. A veces hay niños que son hermanitos, 3 o 4, y no hay una familia que pueda adoptarlos a todos juntos. Entonces, tal vez adopten 2 y otra familia 2, o bien 4 familias diferentes, porque todas quieren un solo hijo. Muy bien, pero entre ellas tiene que haber algún tipo de relación para que los niños puedan verse, puedan participar de sus cumpleaños, puedan relacionarse, puedan tener trato fraterno, porque el derecho a la fraternidad significa la construcción del vínculo entre hermanos. Otro principio general que rige la adopción es el derecho a ser oído, a ser escuchado, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y a que la opinión del niño o adolescente sea tenida en cuenta por el juez a la hora de resolver. Otro principio general que rige la adopción es el respeto a la capacidad o autonomía progresiva del niño, porque a medida que tenga mayor edad, que tenga más edad y grado de madurez, va a participar en el proceso de su adopción.
Vamos a ver entonces cuál es la competencia en materia de adopción. ¿Cuál es la competencia? El juez competente en materia de adopción es el juez que otorgó la guarda con fines de adopción. Imagínense ustedes que si hay un juez en Mar del Plata que otorgó o que declaró la sentencia, declaración en situación de adoptabilidad, e inmediatamente le siguió la guarda, bueno, será ese juez. Ahora puede ser que la familia se haya trasladado a vivir a otro lado. El juez que otorgó la guarda con fines de adopción, bueno, será el mismo juez que entienda en el proceso de adopción. Pero también los pretensos adoptantes pueden hacer una elección en este tema. Eso ténganlo en cuenta, porque el tema de la competencia en materia de adopción no es una cosa menor, es muy importante. Los adoptantes pueden elegir el lugar, el juez, presentarse para iniciar la adopción ante el juez del lugar del centro de vida del niño o adolescente. Es decir, donde está viviendo, donde tiene su vida diaria, donde está forjando un espacio propio y está socializando. A ver, vamos a poner un ejemplo. En Mar del Plata, el juez declaró al niño en situación de adoptabilidad. Inmediatamente siguió la guarda con fines de adopción. Pero tenemos una familia donde el jefe de familia se pidieron los legajos y el niño está en la casa de un señor que trabaja en un banco, pongámosle un gerente de banco. Y el señor, gerente del banco, tiene que trasladarse para atender una nueva sucursal que está en otra provincia. ¿Cómo harían entonces? Bueno, entonces, la ley dice que a elección de los adoptantes puede ser juez competente el juez del lugar del centro de vida del niño, que ahora va a ser otra provincia, por ejemplo, la provincia de San Luis. Entonces ellos van a aprobar, van a acreditar porque se trasladaron, tendrán un cambio de domicilio, en fin, van a acreditar que ese es el lugar, el centro de vida del niño. El niño ya empezó el colegio allí, o el niño va al jardín de infantes, o la familia está en este lugar porque a lo mejor no va a la escuela todavía y es pequeño, pero se puede probar que el adoptante se trasladó a trabajar y a hacerse cargo de una institución y el niño se está criando en ese lugar. Bueno, estamos entonces, ahora vamos a ver, que yo tengo lentes hoy para ver no tengo lentes para ver de cerca, por eso estoy así tan chiquita. Bueno, eh, ¿cuándo se puede iniciar el juicio de adopción? Una vez que se cumple el periodo de guarda con fines de adopción. Que dijimos que era de ¿cuántos meses? A ver si alguien se acuerda. ¿Y me están escuchando? ¿De cuántos meses? Ah, bueno, no hay nadie, ¿eh? Voy a hacer una captura de 6 pantalla. meses. Ah, 6 meses. Ella es la única que me contesta porque está acá. Es la única que me escucha. ¿Y los demás? ¿Dónde están? No hay nadie. Bueno, vamos a ver qué pasa en el examen entonces, para los que no van a clase. El proceso se puede iniciar una vez cumplido el... ¿Cómo es su apellido? Su apellido, que está acá. Reguerena. Dayana Suárez. La estoy viendo a Dayana y no veo a Ah, nadie profe, más. yo no contesté. Yo estoy mirándola, estoy presente, pero contestó otra chica. Saben que no los veo a los demás. No sé dónde puedo verlos. Quiero verlos a todos, a ver. Quiero ver todos los que están en clase, porque falta muy poquito para el examen y es necesario. Este tema se lo vamos a preguntar. Natalia Mancini, acá está. Este tema se los vamos a preguntar siempre, sobre todo porque vamos a hacer un examen donde vamos a evaluar y vamos a dialogar con ustedes porque tienen muy poquitos días y estos temas se están dando justo a último momento, ¿sí? Por eso me gustaría que todos ustedes pudieran participar. Bueno,
¿Cuándo se inicia el juicio de adopción? Entonces, esperamos los 6 meses de la guarda con fines de adopción. Arrancamos, ¿eh? Desde la declaración en situación de adoptabilidad, termina, ahí nomás el juez pide los legajos, declara la guarda con fines de adopción, se esperan los 6 meses, el niño está viviendo con la familia guardadora con fines de adopción, y entonces después de 6 meses se inicia el juicio de adopción. Van a ver ustedes cuando sean abogadas y abogados, van a ver ustedes que van a tener seguramente un proceso de adopción. No tengo ninguna duda, les va a encantar porque son hermosos. ¿Cómo se puede iniciar? Bueno, en principio los adoptantes van al estudio de los abogados y entonces dicen, queremos iniciar esto. Ustedes lo primero que van a hacer es, ¿está cumplido el periodo de guarda con fines de adopción? Sí, 6 meses. Se puede iniciar a pedido de los pretensos adoptantes o del órgano administrativo, pero también de oficio. Podría ser para no, cuando se ve que ha pasado bastante tiempo y aquí no, todavía no se ha iniciado. ¿Qué es lo que se debe probar en la demanda? Que los requisitos del tipo adoptivo se encuentran cumplidos. Ahora vamos a hablar del tipo adoptivo. Ahora vamos a hablar del tipo adoptivo. Este tema es un tema de examen, siempre. ¿Cuáles son las reglas del juicio de adopción? Les vamos a preguntar este tema, porque aparte es uno de los temas que más me gusta en la vida. ¿Cuáles son las reglas del juicio de adopción? Vamos. Primero, ¿quiénes son partes en el juicio de adopción? Los pretensos adoptantes, por supuesto. El adoptado, también. Y cuando tiene edad y grado de madurez suficiente, puede comparecer con patrocinio legal. Nosotros hace unos años promovimos un juicio de adopción solicitado por el propio adoptado. Era una niña, tenía 15 años, y ella estaba en guarda, una guarda simple, con una familia, desde que era muy chiquita, tenía 4 años. Vivió con esta familia en guarda durante toda la vida, y resulta que estos guardadores fueron muy buenos padres, pero nunca la adoptaron, nunca iniciaron el juicio. Ustedes saben que ellos tenían temor de ir y presentarse con un abogado porque tenían miedo que le sacaran su hija. Pero miren ustedes qué prejuicios, ¿no? Porque si solamente con consultarlo ya hubieran sabido que eso no iba a pasar. Bueno, no lo hicieron nunca. Entonces, vivieron así toda la vida. Un día falleció uno de los progenitores, y esta chica, cuando tuvo 15 años, se presenta en la defensoría y dice, yo quiero iniciar mi propia adopción, porque mis progenitores, uno falleció y el que queda nunca o sea, dice que yo soy su hija y todo, pero no inicia nada. Y yo quiero saber, bueno, 16 años, ya estaba cumpliendo 16 o 17, 16 años estaba cumpliendo, ¿cierto? No 15, 16 años. Entonces la patrocinamos. La patrocinamos, fue un proceso muy lindo, tenía una relación hermosa, ellos tenían otros hijos, y realmente una familia donde ella era una hermana más, se llevaban bien, tenía una relación preciosa. Pero son estas cosas de la gente que no hace lo que tiene que hacer en el tiempo que tiene que hacerlo. Pero acá en este caso no había ningún problema. Y después, unos años antes, un par de años antes, nos tocó también el caso de un adoptado mayor de edad que estaba con esta familia desde que era muy chiquito. Ellos vivían en un edificio en la ciudad de Mar del Plata. En uno de los pisos superiores vivía este niño recién nacido con su mamá. Y en uno de los pisos más abajo vivía una familia que tenía 2 hijos y 2 papás. Resulta que esta señora, la chica esta que había tenido, una chica jovencita que había tenido su bebé, les dejaba el niñito para que ellos lo cuidaran un rato mientras ella iba a hacer algunos trámites, algunas cosas, y un día no volvió más. Un día no volvió más. Lo dejó ahí. La buscaron, ya no estaba en el departamento, no conocían su familia. Bueno,
no había abuelo, no se sabía nada de ella. Como vecina no había ningún inconveniente, pero cuando empezaron a tener confianza con el niño se adaptó tanto a esta familia, ella desapareció. Entonces ellos se presentaron en ese momento, había juez de menores, eh, y se presentaron ante el juez de menores, le dieron una guarda, y toda la vida estuvo con esa guarda. Y un día, cuando fue mayor de edad, se presentó en la defensoría y dijo, yo quiero ser adoptado, porque ellos me dicen que yo soy su hijo, pero yo no soy su hijo. Y yo quiero saber si puedo ser adoptado. Citamos a estos papás, que ya estaban grandes, y ellos dijeron, por supuesto que queremos. Así que iniciamos este proceso, patrocinándolos a todos, a los adoptantes y a los guardadores también, porque no había conflicto entre ellos. No había conflicto de intereses. Y terminó el proceso muy bien. Y él, cuando terminó esto, se casó con su novia y fue una cosa muy linda, de verdad tiene una familia preciosa. Bueno, acá entonces, ¿quiénes son las partes? Los pretensos adoptantes, el adoptado y, por supuesto, cuando tiene edad y grado de madurez suficiente, rige este principio de capacidad o autonomía progresiva. También interviene el asesor de incapaces y también interviene, dijimos, el asesor de incapaces y está bien, el asesor de incapaces y el órgano administrativo. Bueno, vamos entonces estas son las reglas del juicio de adopción y vamos a ver dentro de las reglas qué pasa con la sentencia. Estamos hablando de las reglas, título grande. Vimos las partes. Ahora vamos a ver la sentencia. ¿Qué pasa con una sentencia de adopción? ¿Cuál es el efecto más importante? Si dijimos que la adopción es un tipo de filiación. ¿Qué dijimos? A ver, ¿cuántas? A ver, ¿qué dice el artículo 558? Léanmelo, por favor, si lo tienen ahí. 558, hoy lo vimos, vamos a repasarlo. De las fuentes de filiación. Eso. ¿Qué es la adopción? Es una fuente de la filiación. Léanlo, por favor. Bueno, la filiación puede tener lugar por naturaleza mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida matrimonial y extramatrimonial surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Bien, entonces, este artículo 558 lo vamos a tener en cuenta cuando hablamos del efecto emplazatorio, porque es una fuente de la filiación. Entonces, ¿qué hace la sentencia de adopción? Emplaza, ubica a una persona en el estado de familia, de hijo, y en este caso que sería adoptivo, de otras personas que en forma recíproca quedarán emplazadas en el estado de progenitor, de madre y padre adoptivos, o de adoptantes, si no quieren llamarle madre ni padre. Segundo, la sentencia debe resolver el tipo de adopción, el tipo adoptivo. ¿Cuántos tipos de adopción hay? 3. Uno es la adopción simple. Segundo, adopción plena. Tercero, adopción de integración. Otra característica de la sentencia en el proceso de adopción. Tiene efecto retroactivo. ¿A qué retroactivo? ¿A qué fecha? A la fecha de la sentencia firme de guarda con fines de adopción. O sea, se dicta la sentencia de adopción en el juicio de adopción propiamente dicha, que es este que estamos viendo, y el efecto retroactivo de la sentencia es a la fecha de la sentencia que quedó firme de guarda con fines de adopción, salvo el caso de la adopción de integración, donde no hay guarda con fines de adopción.
porque la adopción de integración es la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente, ¿entiendes? Entonces no hay guarda con fines de adopción, porque se supone que se integra porque viven juntos en la misma casa. Bueno, otra característica de la sentencia en la adopción de integración, estoy explicando lo anterior, es que el efecto es desde el día de inicio de la acción de adopción. Repasamos eso. Primero, en el proceso de adopción que culmina con una sentencia, los efectos son estos. Primero, emplaza al adoptado en el estado de hijo adoptivo del o de los adoptantes. Y correlativamente estos quedan emplazados en el estado de padres, madre, adoptados. Segundo, resuelve el tipo adoptivo. ¿Cuáles son los tipos adoptivos? Si es adopción simple, si es adopción plena, si es adopción de integración. Recuerdo otra vez, la adopción de integración es la adopción del hijo, del conviviente o del hijo del cónyuge, del otro cónyuge. Entonces, el efecto es retroactivo. ¿A qué momento? Al momento de la sentencia, a la fecha de la sentencia firme de la guarda con fines de adopción. Salvo cuando se trate de una adopción de integración, porque ahí no hay guarda con fines de adopción. Entonces, el efecto retroactivo de la sentencia en caso de que el tipo adoptivo sea de integración, ¿a qué fecha va a ser? Al momento del inicio de la acción de adopción. ¿Entienden? Cuando se trata de una adopción simple o una adopción plena, el efecto retroactivo es a la fecha de la sentencia firme de guarda con fines de adopción. Pero cuando se trata de una adopción de integración, o sea, adopción del hijo del cónyuge o del conviviente, el efecto retroactivo será al día de inicio de la acción de adopción. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Vamos entonces a ver, siempre dentro de las reglas del juicio de adopción, esto de oír al niño o adolescente, ya lo hemos visto anteriormente, pero está entre las reglas. Este es un derecho constitucional, es un derecho que está, por supuesto que siempre es un deber del juez, habrá nulidad en caso que el juez no cumpliera, los jueces no se olvidan de esto para nada, debe ser oído. A mí me gusta la palabra escuchar, porque a veces uno oye pero no escucha, pero la ley dice oír. Y si tiene edad y grado de madurez suficiente, ya dijimos que la opinión será valorada en forma especial, que será tenida en cuenta por el juez. Al juez no lo obliga, no lo coacciona, la decisión es, pero hay que escucharlo y hay que tener en cuenta lo que dice. Pero anoten esto porque es muy importante. Dice la ley que deben dar su consentimiento expreso para la adopción las personas menores de edad desde los 10 años de edad. Su consentimiento expreso para ser adoptados. Otra regla del juicio de adopción es que el expediente es un expediente reservado. La reserva tiene que ver con la intimidad de las personas que están involucradas. Solamente pueden verlo las partes, solamente podrán verlo sus letrados y por supuesto tendrá acceso el asesor de incapaces. Pero en general se trata de un expediente reservado. Otra característica, otra regla del juicio de adopción es que las audiencias serán privadas. Y también otra característica importante es que niños y adolescentes tienen derecho a saber de sus raíces, quiénes son sus padres, cuáles son sus orígenes, de dónde vienen. Eso es muy importante.
vamos a ver esto, que es lo que tan claramente trae el artículo 596. Miren, cuando un niño o adolescente que tiene edad y grado de madurez suficiente quiere saber sobre sus orígenes, tiene acceso al expediente donde tramitó su adopción, ¿sí? Ya sea el expediente judicial o el expediente administrativo. También a todo aquello donde hubiera información y registros, sean judiciales o extrajudiciales. Para eso tiene que tener edad y grado de madurez suficiente. Yo diría que a los 13 años podría hacerlo perfectamente. Por eso es necesario que el expediente tenga la mayor cantidad de datos posibles para permitirle tener un conocimiento bastante amplio acerca de la familia de origen, ¿sí? De sus progenitores, si se los conoce, también con los temas de salud, si hay enfermedades transmisibles, en fin, todo lo que pueda marcar el perfil de la familia de origen. Pero también es necesario, y en la sentencia hay que decirlo, el juez dirá a los adoptantes que tienen el deber y tienen que comprometerse a hacerle conocer al adoptado, niño o adolescente, su realidad biológica. Hay que hacerlo porque esto respeta el derecho a la identidad de las personas adoptadas. Pero también la ley le ha otorgado una facultad, un derecho al adoptado, cuando es adolescente, que él mismo puede iniciar su propio proceso que se llamará acción autónoma de determinación de orígenes, de sus orígenes. ¿Para qué? Para conocer, para tener conocimiento de quiénes. Por ejemplo, soy hijo de Maradona. Miren que ahora hay muchos jóvenes que dicen que son hijos de Maradona. Pero ustedes vieron que hay una niña, no es una niña, es una jovencita, que está adoptada. ¿Vieron? Es esta chica que juega al fútbol. Ella está adoptada, ella vivió adoptada, porque su mamá la entregó en adopción, me parece que algo de eso escuché, cuando ella era muy chiquita, y ella reconoce que su papá adoptivo y su mamá adoptiva siempre habla de sus padres adoptados, pero tiene derecho a conocer sus orígenes, tiene derecho a saber si es hija de Maradona o no. Entonces, puede iniciar la acción autónoma para conocer sus orígenes. Perfectamente. Y continuar de la manera correcta. Bueno, si es menor de edad, dice la ley que el juez le puede pedir al equipo técnico, al registro de adoptantes, al órgano de protección, que colaboren para orientar en este conocimiento de la verdad biológica, para acompañar, para abrir algunas puertas que pueden parecer que están cerradas. La idea es que cuando una persona necesita conocer su realidad biológica y sus raíces, pueda hacerlo. ¿Eh? Que no haya nada, que acá no hay secretos, aquí lo que hay es privacidad. Hay respeto al derecho a la identidad, pero la ley lo permite. La familia adoptante puede pedir asesoramiento en todos estos lugares para acompañar al niño o adolescente en el conocimiento de su realidad biológica. Bueno, vamos a hablar entonces de los tipos adoptivos de los que ya venimos hablando desde el principio. Tenemos una adopción plena, una adopción simple y una adopción de integración. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de una, cuáles son las características de otra. Y vamos a ver cuáles son los efectos de una y otra, porque esto es muy importante. ¿Cuándo se otorga una adopción plena? Bueno, cuando se trata de niños o adolescentes que no tienen filiación acreditada, cuando se trata de niños que son huérfanos, bilaterales, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen filiación establecida, no han sido emplazados en el estado de hijo de ninguna persona.
En segundo lugar, cuando se hubiera dictado sentencia declarando que se encuentran en una situación de adoptabilidad, segundo supuesto. Tercero, cuando sus padres hubieran sido privados de la responsabilidad parental, y dijimos que esta era la más grave sanción para los progenitores, ¿no? Era una verdadera sanción, porque una cosa es la suspensión, nunca se olviden de esto, una cosa es suspensión, otra cosa es privación. Cuando uno habla de suspensión de la responsabilidad parental, lo que está diciendo es que no puede, no ejerce porque no puede. Por ejemplo, una persona que tiene un problema en su salud mental, no puede. Pero cuando uno dice privación, está diciendo que hay algo que hizo mal. ¿No? Padres castigadores, eh, tenemos un montón. Después, si quieren, vamos a leer bien el texto y lo podemos analizar. Pero acá tenemos, ¿cuándo procede la adopción plena? A ver, ustedes van a estar sentaditos en su escritorio, abogados, y va a venir una pareja y va a decir, mire, nosotros queremos iniciar el juicio de adopción del niño que está viviendo con nosotros, que nos han entregado en guarda con fines de adopción. Ya, por supuesto, hay una declaración de adoptabilidad y después nos llamaron y está viviendo con nosotros. Pero queremos que usted nos explique la diferencia entre la adopción plena y la adopción simple. ¿Cuándo procede la adopción plena? Entonces ustedes tendrán que ver. A ver, primero, ¿es un niño que tiene sus progenitores que viven o no? ¿O no los encontraron? ¿Qué relación? ¿Qué pasa con la familia de origen? ¿Tiene una filiación establecida? Hubo una declaración de adoptabilidad. Tienen que mirar esa sentencia a ver cómo está. Los progenitores de este niño de origen han sido privados de la responsabilidad parental. Estos progenitores manifestaron ante el juez su decisión libre. Cuando decimos libre, decimos sin coacciones, informada. Quiere decir que estuvieron asesorados acerca del alcance de la decisión que están tomando de dar a su hijo en adopción, de entregarlo. Todas estas cosas ustedes las tienen que evaluar antes de dar un asesoramiento, ¿sí? Entonces, está bueno que cuando las personas piden turno para hablar con su abogado, entonces ustedes pregunten sobre qué asunto es, bueno, tenemos tal cosa, y ustedes se preparen para asesorar. Porque no hay mejor cosa que cuando uno va a ver un abogado y encontrar un abogado que realmente da respuesta, que sabe de qué está hablando. Para lo cual, ustedes no, a lo mejor no van a hacer una gran enciclopedia caminando, porque el derecho es muy amplio, pero si ustedes averiguan bien y preguntan las circunstancias del caso, toman nota, estudian el caso, estudian antes. Entonces, cuando vienen las personas, pueden dialogar sobre el tema, pueden hablar, y eso es una cosa maravillosa. Realmente uno se siente muy contento cuando tiene un abogado así, y después no se va más, ¿eh? Les aseguro que lo van a tener al cliente de por vida. Bueno, vamos a ver entonces, recién vimos cuándo procede, vamos a ver ahora qué efectos tiene esta adopción plena. La adopción plena es esa que le confiere al adoptado la condición de hijo del adoptante o de los adoptantes. Acuérdense ustedes que puede adoptar una persona sola, puede adoptar una pareja de adoptantes, de cualquiera de los dos sexos. Es decir, que va a ser pariente, no solamente de los adoptantes, que va a ser hijo, sino de todos los parientes que tienen los adoptantes, porque va a tener la misma posición de un hijo biológico. Ese es el efecto más importante. Entonces será nieto de los padres de los adoptantes, será sobrino de los hermanos de los adoptantes. Repetimos otra vez. El efecto más importante, no más importante, todos los efectos son importantes. Uno de los efectos de la adopción plena es que confiere al adoptado la condición de hijo de los adoptantes. ¿Sí? La misma posición que tiene un hijo biológico. Igual. Va a ser pariente de todos los parientes del adoptante o de los adoptantes. Después tiene todos los derechos y las obligaciones que tiene cualquier hijo
en la familia, en este caso en la familia adoptiva. Pero vean que aquí hay un efecto que es muy importante y característico de este tipo adoptivo. Es que la adopción plena es irrevocable. La adopción simple es revocable, la adopción plena no se puede revocar. Otra característica importantísima es que extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen. Los extingue como si no existieran. Ese es uno de los efectos de la adopción plena. Pero, por supuesto, subsisten los impedimentos matrimoniales. ¿Qué tiene que tener en cuenta el juez a la hora de otorgar una adopción plena? Lo primero que tiene que tener en cuenta el juez, como dijimos hoy, para la adoptabilidad, para el guarda con fines de adopción, es cuál es el interés del niño. Dijimos que era un concepto abierto y que es así abierto, ¿y quién lo va a llenar? El juez le va a dar contenido, de acuerdo al caso y de acuerdo a las circunstancias de este caso concreto. Entonces, ¿qué facultades tiene el juez en la adopción plena? Primero, para otorgar la adopción, va a considerar qué es lo más conveniente, qué es lo mejor para este niño en este momento de su vida, qué es lo que más lo beneficia, qué le conviene, qué es lo que satisface el interés de este niño. Bueno, segundo, el juez a pedido de parte, por motivos fundados, puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o más parientes de origen en la adopción plena. Hemos tenido casos, por ejemplo, el vínculo entre hermanos se mantiene. Recuerden ustedes que dijimos que se extinguen los vínculos jurídicos con la familia de origen. Pero podría ser que se mantuvieran, por ejemplo, con los hermanos se mantienen. Se pueden mantener. Se pueden mantener también a lo mejor con un abuelo, o con una abuela, o con un bisabuelo, que es una persona referente afectivo al niño, pero que no se puede hacer cargo de su vida, porque no está en condiciones, a lo mejor está enfermo, tiene alguna situación, pero podría ser. Y esto tiene que ser a pedido de parte, por motivos fundados. El juez, por supuesto, en la sentencia puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o más parientes de origen. En el caso, el régimen sucesorio no cambia, no se modifica, tampoco el régimen de la responsabilidad parental, ni el de los impedimentos matrimoniales en cada tipo adoptivo. Bueno. Vamos a hablar entonces en la adopción plena, qué es lo que puede hacer el adoptado. ¿Puede iniciar la acción de filiación? Sí. ¿Puede reclamar la filiación contra sus progenitores? Puede ser reconocido por ellos, pero nada más y al solo efecto de hacer efectivo su derecho sucesorio, para probar que tiene derechos sucesorios, nada más que por eso. Y derecho a alimentos también. Y esto no altera otros efectos de la adopción otorgada. ¿Me entienden cómo es? La adopción plena extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, pero el adoptado puede reclamar la filiación contra sus progenitores, puede ser aún reconocido por ellos, no va a modificar nada el régimen de la adopción, pero esto le va a servir para, por ejemplo, ser heredero de un abuelo o ser heredero de su padre de origen, recibir una herencia, hacer efectivos los derechos sucesorios y, por supuesto, el derecho a alimentos. Profe, ¿Sí? o sea, sería que puede reclamar contra los biológicos. Sí, claro. Ah, Sí, está sí. bien. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el nombre?
¿Qué pasa con el nombre del adoptado? En principio, se debe respetar el prenombre del adoptado. Por ejemplo, el nombre que tiene. Miren, hay una cuestión que es como, es cultural el tema del nombre, ¿no? Cuando nace un niño, lo primero que piensan los padres es qué nombre le vamos a poner. Y cuando hay una adopción, hay un gran deseo de cambiarle el nombre, en general. Porque la elección del nombre, históricamente, desde el principio de los tiempos, tuvo que ver con este señorío que las personas tienen sobre sobre las cosas creadas, sobre las cosas que les pertenecen. Históricamente, quien le pone un nombre a algo es algo que tiene que ver con su pertenencia. Entonces el tema del nombre se entiende perfectamente. Los padres eligen el nombre de los hijos. Pero aquí la ley dice, se debe respetar el prenombre del adoptado. Excepcionalmente se puede modificar. Por ejemplo, un niño muy pequeñito que fue adoptado, que había sido reconocido, por supuesto, por su papá y también por su mamá, se llamaba Eustaquio. Está bien que se llame Eustaquio, pero hoy no es un nombre común que un niño se llame Eustaquio. Y era el único nombre que tenía. Entonces los adoptantes pidieron modificar ese nombre, porque era un nombre que tenía que ver con un ancestro que tenían los padres biológicos, y lo pudieron modificar. El juez lo consideró un motivo relevante, y entonces llegó, Eustaquio fue su segundo nombre, y el primer nombre fue el nombre del adoptado. Eso fue un fallo. Cuando hay una adopción unipersonal, por ejemplo, de una sola persona, que va a ser el adoptado llevará el apellido del adoptante, y si es un apellido compuesto también, o sea, simple o compuesto. Y si la adopción es conjunta, los adoptantes van a elegir el orden de los apellidos, se puede anteponer el apellido de origen, se puede agregar el apellido de origen, depende también de la edad, porque a lo mejor es un adolescente que se acostumbró a socializar y a vivir, y en su identidad a él se lo reconoce y él mismo se reconoce con el apellido de origen, y ahora, bueno, podrá anteponer el apellido del adoptante o colocarlo después del suyo. No hay ningún inconveniente. La ley es amplia. Dice, se debe respetar el prenombre del adoptado, excepcionalmente se podría modificar. En la adopción unipersonal, el adoptado va a llevar el apellido compuesto o simple del adoptante. Y en la adopción conjunta, cuando se trata de una pareja, los adoptantes van a elegir. Va a llevar primero uno u otro, el orden, y también se puede anteponer o colocar detrás el otro apellido. Vamos a hablar ahora de otro tema de la adopción plena, que es el tema de la conversión. ¿Se puede convertir una adopción, por ejemplo, de adopción plena a adopción simple? ¿Se puede convertir la adopción simple en una adopción plena? Es un tema. Miren, lo escribí acá para que ustedes lo tengan bien claro. La sentencia de adopción simple se puede convertir a plena. ¿Cómo? A pedido de parte, por supuesto. Tiene que haber motivos, tiene que haber fundamentos, tiene que haber argumentos. ¿Cuál es el efecto? Desde que la sentencia quede firme, es decir, adquiera firmeza procesal. Eso sería entre autoridades cosa juzgada y no pueda recurrirse. Vamos a ir ahora al otro tipo adoptivo, que es la adopción simple. Bueno, todos estos
¿Cuánta información, chicos? Ustedes deben estar agotados. Vamos a tratar de terminar para que después lo puedan ver tranquilitos. Les voy a mandar el Power, me dejan el mail y se los mando. La adopción simple es así. Primero, otra vez, el juez va a valorar en primer lugar el interés superior del niño para establecer qué es lo que más lo beneficia. Segundo, ¿qué efecto tiene? Confiere al adoptado el estado de hijo. Bien. Tercero, en la adopción plena nosotros vimos que se crea el vínculo de parentesco entre el adoptado y todos los parientes del adoptante, ¿verdad? Pero acá no. Aquí el parentesco solamente es entre adoptado y adoptante. O sea que es más restringido. Repito, primero el juez va a valorar el interés superior del niño y las circunstancias para establecer lo que más le beneficia. Segundo, le confiere al adoptado el estado de hijo. Tercero, crea solamente vínculo de parentesco entre el adoptado y el adoptante, pero no con los parientes del adoptante, como en la adopción plena. Cuarto, no crea vínculos jurídicos con el cónyuge del adoptante, ni vínculos con los parientes del adoptante, pero el juez sí puede crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptado. La otra característica que es realmente muy, pero muy importante es que la adopción simple es revocable. Así como dijimos que la adopción plena no lo es y que no se puede revocar, la adopción simple es revocable. Ahora vamos a ver las causas de la revocación. Otra característica es que los deberes y los derechos que resultan del vínculo, o sea, del vínculo de origen, no se extinguen por la adopción. ¿Y qué es lo que se va a transferir al adoptante? Bueno, se va a transferir la titularidad de la responsabilidad parental, también el ejercicio de la responsabilidad parental para el adoptante. Pero cuidado que la familia de origen mantiene los deberes. La familia de origen tiene derecho de comunicación. Cuando está otorgada la adopción simple, se puede presentar el progenitor de origen o la progenitora de origen y decir, solicito comunicación con mi hijo que está adoptado. Salvo que le digan que es contrario al interés superior del hijo. Yo, en mi experiencia, puedo decir que jamás he podido lograr que un progenitor de origen pueda tener comunicación con el adoptado. Nunca. Porque siempre resulta que es contrario al interés superior. He tenido mala suerte, pero nunca logré que los progenitores de origen tengan contacto. Debe haber casos, imagino que sí, no solo que me han tocado a mí. Otro supuesto de efecto de la adopción simple es que si la familia adoptiva no le puede proveer alimentos, el adoptado tiene derecho a reclamarlos de la familia de origen. O sea que tiene derecho de alimentos contra la familia de origen. Otro efecto es que el adoptado puede pedir que se mantenga su apellido de origen, que se anteponga el del adoptante. Otra característica y efecto es que tiene derechos sucesorios. Lo vamos a ver en sucesiones, a eso también. Por eso no entro al análisis ahora, porque ya en un par de clases más empezamos sucesiones. Y que luego de la sentencia de adopción también puede reclamar la filiación a sus progenitores, también puede ser reconocido por ellos, pero no se alteran los efectos de la adopción. ¿Entienden cómo es esto? Entonces, esto tiene en común con la adopción. Tiene derechos sucesorios también. Entonces, el tema del nombre, que recién lo vimos, y también que puede reclamar alimentos. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puede revocar una adopción simple?
Bueno, en principio, adoptante o adoptado incurrieron en causales de indignidad. Ya lo vamos a estudiar esto en sucesiones. ¿Sí? Ya lo vamos a estudiar esto en sucesiones. Segundo, cuando el adoptado mayor de edad lo pide y justifica el pedido, vieron que esto es típico de las novelas turcas. ¿Sí? Se enamora de, ¿vieron cómo es esto? Se enamora de alguien con quien no puede casarse y entonces pide que se revoque la adopción. Es típico de novela, pero realmente hay y muchos casos, ¿no? Muchas, muchas veces. El adoptado mayor de edad lo pide y justifica el pedido. Y el tercer supuesto es cuando se ponen de acuerdo el adoptante y el adoptado y manifiestan judicialmente la intención de revocar la adopción. No hay más que estos tres supuestos y no hay otros. Primero, se incurre en causales de indignidad, y cuando hablamos de la indignidad estamos hablando de un reproche ético, porque han incurrido en causales de indignidad, que ahora en derecho sucesorio lo vamos a ver bien con mucha amplitud. Segundo, lo pide el adoptado mayor de edad y dice, señor juez, vengo a solicitarlo por esto y esta razón. En el tercer lugar, adoptante y adoptado conjuntamente se ponen de acuerdo y entonces cuando la sentencia de adopción, la sentencia decreta la revocación de la adopción, allí desaparece completamente. Ya estamos terminando, falta poco. ¿Qué efectos tiene la revocación? Extingue la adopción, desde que la sentencia queda firme, y el adoptado pierde el apellido de adopción, pero se lo puede autorizar a conservarlo, por supuesto, si está comprometido su derecho a la identidad, por ejemplo, si es una persona conocida en la industria, en el comercio, socialmente, podría ser. Pero estos son los efectos. Digo rápidamente qué es esto de la adopción de integración para que ustedes tengan completos los tres tipos adoptivos. Esta es la adopción del hijo del cónyuge o del hijo del conviviente. Aquí el vínculo de filiación se mantiene y todos sus efectos entre adoptado y progenitor del hijo. Piensen ustedes en este ejemplo. Una pareja se une en matrimonio. Mire, yo hice una ahora hace 3 meses. Una pareja se unió en matrimonio. La señora tenía una nena chiquita que tenía 3, 4 años cuando se casaron. Se llevaban muy bien. El esposo de la señora no era el papá, por supuesto, de la niñita. Ella tenía un papá que nunca había conocido, nunca, solo tenía un vínculo filial con la madre, el padre nunca la reconoció. Y este señor que se casó con su madre fue su verdadero papá en todo. Ella le dijo papá desde chiquitita, y siempre los dos, él le preguntaba si quería tener el mismo apellido de él, porque la pareja después tuvo una nena, y entonces ella tenía una hermanita que tenía el apellido de sus padres, de los padres. Entonces, este año se inició la acción, ya terminó con la sentencia, fue un juicio precioso, se vio esto de la adopción de integración, maravilloso. Ellos se querían, el vínculo se había construido, un vínculo sano, hermoso, entre la nena, el adoptante, la hermana, toda una familia hermosa. Bueno, se puede otorgar como simple o plena. Es revocable por las mismas causas que vimos recién. ¿Sí? ¿Qué reglas vamos a aplicar en la adopción de integración? Primero, los progenitores de origen deben ser escuchados. Segundo, no hay aquí declaración de adoptabilidad ni tampoco guarda con fines de adopción. Acuérdense lo que dijimos hoy. Tercero, el adoptante no tiene que cumplir con el requisito de inscripción en el registro de adoptantes. ¿Por qué? Porque el niño vive en su casa. No se exige la previa guarda con fines de adopción. No rige el requisito que establece que la familia de origen
no pueda proveer a las necesidades integrales del adoptado, porque en realidad el niño ya tiene sus necesidades satisfechas en la casa donde vive, en la familia del adoptante. El adoptado puede ser mayor de edad, esta es una de las excepciones para la adopción de mayores de edad. La sentencia tiene efecto retroactivo, lo vimos recién, al día que se inicia la acción de adopción. Y no se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho. Y por último, el régimen de nulidades en la adopción, artículos 634, 635, lo pueden ver directamente desde el código. Las nulidades son absolutas o relativas. La nulidad absoluta es cuando no se cumple la edad del adoptado, cuando no se cumple la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, cuando la adopción tiene un acto ilícito como antecedente. Recuerden ustedes lo que pasó con los hijos de desaparecidos que fueron adoptados, pero que antes habían sido apropiados y muertos sus padres. Cuando se adoptan, la adopción de descendientes y de hermanos y medio hermanos está prohibida por la ley, así que cuando esta prohibición no se cumple, hay una nulidad. La adopción simultánea por más de una persona, salvo que sean cónyuges, cuando no se le pide el consentimiento, no se recibe el consentimiento del niño mayor de 10 años, cuando el adoptante no se ha inscrito en el RUA, Registro Único de Adoptantes, y cuando no se ha declarado la adoptabilidad. Fíjense ustedes, esto es nulidad absoluta. O sea que la ley lo que nos está diciendo es que el Poder Judicial debe, así como la ley regula esto, el Poder Judicial tiene intervención necesaria. ¿Y cuándo hay nulidad relativa? Bueno, cuando no se cumple la edad mínima del adoptante, cuando hay vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, y cuando no se cumple el derecho del niño a ser joven. Cuando tenemos una sentencia de adopción, se inscribe. ¿Dónde? En el registro de las personas, ¿no? Y la conversión de la sentencia de adopción simple, adopción plena, también se inscribe. También se inscribe la revocación de la adopción y la nulidad de la adopción. Bueno, llegamos al final de nuestra última clase. Mañana tienen ustedes una clase de violencia familiar, de maltrato, una clase muy linda. Les deseo mucho éxito para el lunes nos vamos a ver. Ya son las Profe, 8:08. ¿Sí? disculpe, ¿sabe a qué hora es el examen? Es ahí en la facu, presencial, ¿no? Sí, es en la facultad presencial y el examen es a las 15, creo que a las 15 horas o a las 15:30. ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Qué les dijeron? No, Ustedes hasta pueden ahora pedir si nada. quieren que Yo es la sea. primera vez que pregunto sobre el examen. Sé que es el lunes, pero nada Bueno, más. Bueno, ahora ya lo sé, el horario. Sí, está bien. pero no Nos entraron, dijeron, nos no dijeron que entraron era para ver. perdón, el día Sí, martes dígame. nos dijeron que era el lunes a las 3 de la tarde presencial. Creo que fue en la clase del martes con Pedro, que le preguntó a Virginia Vázquez, si mal no recuerdo. Yo Acá pregunté tienen lo a partir de mismo. las 15 horas. 15 Sí, horas. mm, está bien. Sí. ¿Cuántos son ustedes para rendir? Y somos pocos. Sí, por lo menos en el grupo creo que somos 10. No sé, somos poquitos. Se presentarán todos seguramente. Bueno, vamos a estar ahí tomando examen entonces. Eh, Nos vemos el lunes entonces, si Dios quiere. Dígame, ¿quieren que les mande esto? Está subido al campus, profe, ya. Ah, está subida al campus, perfecto. Si está subida al campus me quedo tranquila. También va, listo, ya está. Entonces, Perfecto, profe, porque muchas nos gracias. apuramos Bueno, muy bien. hasta el lunes, si Dios quiere, y que les vaya bien. Estudien, no se olviden de nada. Detalles, saben ustedes que a nosotros nos encanta este tema, es uno de los temas que nunca va a faltar en el examen, ¿eh? Así que estudiar bien adopción y especialmente lo último que han visto. Y también lo de mañana, que es un tema muy, pero muy actual, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el maltrato y la violencia. Bueno, hasta la próxima, que les vaya lindo, éxitos en el examen.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego. Chao, profe, gracias. hasta luego, hasta luego.